Gracias a Dios, siempre. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de... bastante cita aquí, pero vamos a traer en Lucas. Lucas capítulo 11. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Y adoramos a Dios. Amén. Lucas capítulo 11. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el versículo 29. Lucas 11, 29. Amén. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de Jonás. Puede sentarse. Ya haremos con la palabra. Yo me he hablado muy fuertemente en este año en general, con todo lo que ha estado pasando y el mundo en general como ha ido dando vueltas desde que empezó el año. Me sorprendió mucho lo que impactó en la iglesia este año. Hemos visto iglesias cerrarse, hemos visto el pueblo de Dios ya dejar de seguir a Dios. De alguna u otra manera, no solo el COVID solo fue una excusa para lo que ellos ya querían manar desde dentro, dejar de ir a la iglesia, acomodarse ciertamente a lo que ellos creen. Cuando yo me topé con este mensaje, me habló fuertemente porque me abrió la mente a lo que Cristo quiso hacer en los 33 años, en los 3 años y medio de su ministerio aquí en la tierra. Porque nos cuesta entender a nosotros lo que Dios y lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Cuando digo que nos cuesta entender es porque no nos cabe en la mente, no ponemos a analizar el por qué tú estás aquí, el por qué tú te pones a orar cada día, cada cierto tiempo, cada mes, cada año que tú te pones a orar. Si tú no analizas bien las primeras palabras que tú dices en la oración, cómo inicias tú tu oración, ahí empiezas tú a pensar en qué anda tu corazón. Como tú le ores a Dios, es la manera en la que tu corazón está pensando, es la manera en la que tu corazón está establecido. Mucha iglesia, y yo comentaba que cada vez que nos ponemos a orar, lo primero que se nos viene a la mente, darle gracias a Dios. Amén. Ya faltaría ya que no le demos gracias a Dios. Pero de las pocas cosas que nos ponemos a orar muchas veces es lo material. Es Señor dame, es Señor quiero, es Señor hace esto. Padre, voy a hacer esto, por favor bendícelo. Padre, bendíceme aquí, bendice a mi familia. Y esa mentalidad es la que a ti te cuesta pensar y decir, bueno, pero es que primordialmente, ¿por qué acepté a Cristo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo cuando oro lo único que pienso es en lo material? ¿Por qué pienso cuando voy a la iglesia y la oración de los lunes, en un culto de oración, es en lo material? Amén. ¿Por qué mi fe está establecida en lo que Dios haga por mí, no en lo que Cristo hizo en mí? Amén. Pero cuando yo decía, y Cristo se enojó en cierto tiempo con los fariseos todo el tiempo que Cristo hacía un milagro, la iglesia estaba inconforme. Cuando digo la iglesia, hablo fariseos, escribas y el público en general. Al que Cristo hacía un milagro, la iglesia seguía inconforme con los milagros y las señales que Jesús hacía. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús nunca satisfació el corazón de la gente? ¿Por qué el milagro que hacía era, Jesús, danos más, otra señal y otra señal? Y Padre, queremos otra señal. Y Jesús dijo, basta. Yo no vine a hacer señales, yo no vine a ser juguete de ustedes, ni recurso de ustedes. ¡Aleluya! Jesús no vino a ser recurso de una humanidad. Jesús vino a salvar primordialmente a una humanidad. Entonces yo me pongo a pensar en la crisis que caemos como iglesia cuando nos enfocamos en decir, Señor Padre, yo quiero esto, que no está mal, pero que no se te olvide que tu enfoque no es ese. Que está bien. Y yo digo, está bien que el pueblo le haya pedido señales, pero Jesús le dijo una señal. Le dijo, primordialmente, la señal que yo les voy a dar y la última que les voy a dar es la señal de Jonás. Y ya con eso no les basta. Entiendan, digo, lo que yo les quiero decir. Yo sano a un paralítico porque se me da sanarlo, pero no vine a eso, les quiso decir.
Aleluya. ¿Por qué en la historia de los paralíticos, de los leprosos, sana a 9 y solo salva a 1? Sí. Podía salvar a los 9, pero salva solo a 1. Y me sorprende a mí porque digo yo, cuando termina de salvarlos, los envía donde el sacerdote. El mismo sacerdote que les dijo que eran inmundos. Los envía de vuelta. Yo me pregunto que Jesús nunca quiso evadir lo que el sacerdote significaba en ese tiempo. Entonces le dice a los leprosos, el mismo que los sacó y los declaró inmundos, ahora váyanse y preséntense al mismo para que los declare limpios. Como queriendo decir, está bien que sean sanos, pero vayan donde el sacerdote. Porque el sacerdote los iba a someter a prueba. Porque no era de que solo Jesús los sanara y ya eran limpios. En Levíticos 13, 14, por ahí está, la limpieza y la purificación de los leprosos. Se decía que cuando un leproso era sanado, iban donde el sacerdote. Y el sacerdote presentaba en purificación ese cuerpo y decía, bueno, ahora este cuerpo, y lo declaraba ante todos, este cuerpo entra en estado de purificación. ¿Qué es eso? Que 7 días va a pasar, y si en esos 7 días se vuelve a contaminar, vuelve de vuelta a ser inmundo. Y yo digo, wow. Entonces los leprosos, cuando iban caminando, menos que se dijeron otra vez, y si no, me toca presentarlo ante el sacerdote y él va a dictar si soy sano o no. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos bendición sin comunión con Dios. Queremos bendición sin purificación. Queremos ser sanos, pero no queremos irnos al sacerdote. Queremos ser sanos sin presentarnos al templo. Queremos obtener bendiciones sin purificación. Por eso es que a las cruzadas de milagros va todo el mundo, pero a las cruzadas de oración y ayuno no va nadie. A las cruzadas de milagros compran ticket todo. Pero el pastor, un mes de ayuno y oración, ahí nos cuesta. Y lo digo en serio, es porque esta generación que habló Jesús, esta generación 2021, es la que demanda señal, pero señal no merecen. Es la que demanda milagro y profecía, pero no merecen milagro ni profecía. Porque estamos mal focalizados en lo que Cristo puede hacer y no en lo que ya hizo por ti. Yo me pregunto, ¿no le bastó a los fariseos y escribas que la señal era que Jesús iba a morir y resucitar y aún así dudaban de él? Si a ti no te basta que Cristo haya muerto y resucitado como señal, entonces, iglesia, ¿qué estás haciendo? Si a ti no te basta esa señal para seguir adelante y tener comunión con el Padre, ¿qué señal estás buscando entonces? ¡Aleluya! No es que yo quiero que Cristo haga esto en mí. Mira, yo siempre digo, y la Biblia lo ampara, tú no tienes que andar buscando señales. Cristo dijo, las señales seguirán a los que creen. A los que creen seguirán señales. No ustedes anden buscando señales. Cuando los magos vieron la estrella en el cielo, dijeron, wow. Porque se creía que en aquel tiempo los magos llevaban esperando desde Isaías una señal. Creyeron que un Mesías iba a venir. Y por eso le siguió la señal. Por eso la vieron. Porque creyeron a una señal. Jesús dijo, se enojó con los discípulos, porque después de haber resucitado, todavía los 11 dudaron si era Cristo o no. No solo Tomás. Luego en Mateo, cuando les envía la comisión que vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, les dice, ¿de verdad todavía están incrédulos a la resurrección mía? Estoy aquí con ustedes, ¿no me ven? Bendito Dios. Aleluya. Y yo me pregunto, si a ellos les costó, teniendo a Cristo que les predicara cara a cara, nosotros que no vemos a Cristo, ¿a dónde quedamos? ¿A dónde estamos? ¿De verdad estamos creyendo a la salvación de Dios?
creyendo a lo que Dios puede hacer por mí. Porque nos cuesta. Es que mira, la comunión con Dios te va a costar. Porque eso no es fácil. Lo decía el evangelista anterior. Te va a costar. Te va a costar cada día. No es solo que ahora te reconcilies. No, cuando te reconcilias aquí, la batalla le empieza allá. El problema es que queremos reconciliarnos aquí y ya está. No. Ese día solo es uno de los que faltan. Porque vas a empezar otra vez a pelear por la comunión con el Padre. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá, te seguirá, no necesitarás por tú buscarlo. Pero el problema es que ahora en pleno 2021 el enfoque de la iglesia siempre ha sido lo material, y eso nos está matando, porque queremos hacer esto, queremos hacer aquello, y bueno, y Dios un recurso. No, Dios no es recurso ni chiste de nadie. Dios no es mago con una varita que te va a dar y ya te doy. No. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tú vas afuera y llega un extraño, póngale 30, 40 años. Estás en la tienda y el extraño te dice que quiere comprar comida para 3 meses y te la está pidiendo a ti. Primero tú no se la compras, te loco, este sí está reventado, yo ni lo conozco y quiere que yo le compre comida para 3 meses. Pero tú vienes al Padre y le pides provisión, pero el Padre dice, pero yo no lo conozco. Y él dice, mire Señor, yo quiero comida. No. Cuando tú tienes comunión con el Padre, tú vienes, mire Padre, Abba Padre, provéeme. Y Él te proveerá, porque sabe que eres hijo de Él. Tú estás teniendo comunión con Él. Mientras tienes comunión con Él, al Padre el Padre va a estar fácil, la va a poner fácil contigo. Mientras tú tengas comunión con Él. Pero una vez tú rompes esa comunión con Él, ya no eres hijo. Por lo tanto, Él te toma como extraño, porque Él no bendice a los primos ni a los sobrinos. Él bendice a los hijos. Él bendice hijos. El tema para esta noche es la generación 2021. Generación 2021. Porque cuando yo leí este pasaje, y ahorita entramos en materia, Lucas 11:29 dice en el 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Mire, 32, y esto me llamó la atención. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Y qué dice? La condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás está en este lugar. Eso a mí me hizo la piel. Porque me está diciendo Jesús que los ninivitas se van a levantar y van a echar en cara a nosotros, porque ellos creyeron a Jonás que no era Jesús, y nosotros teniendo a Jesús no le creemos a él. Y dije, Jesús, más que Jonás hay en este lugar. Como diciendo, estoy aquí. Jonás lo libraron de la muerte, yo superé la muerte. Y teniéndome a mí aquí, les cuesta creer en mí. Y los ninivitas que le creyeron a Jonás, que ni quería ir Jonás, se arrepintieron. Y esa generación es la que se va a levantar a juzgar esta generación. Porque nosotros, teniendo la palabra, no la creemos y siempre le queremos buscar otra excusa a Dios. Y otra, y Padre, ¿y por qué? No, es que yo no entiendo, Padre, no creo que sea así, dudo que sea así. Siempre una señal por otra, y pidiendo y demandando lo que tú no tienes derecho a demandar. Cristo dice, esta generación perversa demanda la señal, se enoja con ellos, porque terminaba de hacer un milagro, llegaban los oficiales y al gobernador, ¿y por qué este está haciendo un milagro? Hacía otro y ya llegaban otra vez, y los mismos fariseos dudaron, ¿será que es el Cristo? Y ojo, que dudaban los escribas y fariseos, no dudaban los gentiles, dudaban los que eran escribas
que más creen son los que más dudan. ¡Aleluya! Los que más se creen que saben son los que más dudan. Tú no necesitas que Dios te complazca algo para tú tener comunión con Él. El problema es que entramos en modo comunión cuando nos viene un problema y necesitamos algo. Ahí nadie nos saca de la comunión con el Padre. Nos falta algo, algo sucedió en nuestra vida. Y es cuando más comunión tenemos. Y no, hoy hay que ir a oración, hoy hay que hacer ayuno. Pero una vez estás bien y según tú no necesitas de nada, ¿qué pasó con la comunión con Él? Señor, amén. Señor, amén. Yo digo, Jesús nunca le faltó orar. Oraba todo el tiempo. Jesús, la oración era todo el tiempo. Yo digo, Jesús, que estuvo en el cielo y bajó a la tierra, que no necesitaba absolutamente de nada, porque Él dijo que si por Él fuera, Él dice que ahora vienen legiones y legiones de ángeles vienen. Aún así, todos los días, a toda hora, pidía comunión con el Padre. Yo digo, yo que no tengo ni la tercera parte, ni la cuarta, ni la quinta de lo que tiene Jesús, a veces nos cuesta tener comunión con Dios. ¿Qué oración cree que era la que tenía Jesús con el Padre? No le anduvo diciendo, Padre, dame esto, Padre, dame aquello. ¿Qué le iba a pedir Dios al Padre? Pero ahí, cuando no tienes absolutamente necesidad de nada y con tu voluntad propia tiendes a orar, es cuando la mejor comunión con el Padre sucede. Cuando no buscas al Padre como recurso y lo buscas como Padre. Amén. Cuando estás agradecido de que Él te ha sanado, de que Él te ha libertado, de que Él te ha levantado. Ahí sucede la comunión con el Padre. Yo te pongo que tú te pongas a analizar y digas, ¿cuántas veces tú y yo he orado y no le he pedido absolutamente nada? Cuesta, porque pensamos en Dios y lo único que pensamos en Dios es en lo que nos puede dar. Nunca nos sentamos y oramos una hora solo dándole gracias, solo diciéndole gracias Dios porque me has sanado, porque me has libertado, porque has dado tu vida por mí. Y por eso se enojó Jesús con la generación. Yo tengo unos versículos aquí que quiero leer porque el problema es que el problema generacional de la incredulidad a la palabra no solo sucede desde ahora. Desde los tiempos de Moisés, la incredulidad de generación en generación se ha ido transmitiendo y nos ha alcanzado a nosotros siendo la peor que la de antes. Decía el predicador que el pueblo de Moisés, viendo abrirse el mar, viendo caer maná del cielo, que no trabajaron absolutamente para nada, que nunca dedicaron unos minutos a adorar a Dios, porque Moisés era quien lo hacía, intervenía por el pueblo, y aún así viendo todo eso, le dudaban de Moisés y la incredulidad con Dios hacia ellos. Yo decía, wow, pasa el pueblo y ahora le toca a Josué. Josué no hizo señales, ni bajó maná del cielo. Josué era más de guerrear y pelear, y al pueblo no le gustó. Y cuando a Josué lo estaban acusando, Josué les dice, ¿no se acuerdan de lo que Dios ha hecho por ustedes? Que los sacó de la tierra de Egipto, que los hizo pasar por el mar, y aún así, ¿qué les pasó? Yo digo, mientras más milagros vemos, más incrédulos nos hacemos. Alabado sea Dios. Porque desde el momento que te dejan de motivar, es el momento que tu espiritualidad baja. Cuando tu fe está sentada en lo que el pastor te tenga que motivar para que tu fe crezca, estás perdido, iglesia. Estás perdido. Si tu fe está sentada en lo que Dios puede hacer por ti, estás perdido. Porque tu fe tiene que estar asentada en lo que Dios ha hecho en ti. En lo que Dios ha hecho en ti. Asienta tu fe en lo que Dios ha hecho en ti, no en lo que pueda hacer. Y el pueblo de Moisés demandaba más. Ya estamos hartos de maná, queremos carne. Ya no queremos carne, ahora queremos fruto. Ya no queremos esto, queremos aquello.
Mira la foto en más grande y ve el ejemplo. Los había sacado de esclavitud y no les bastó. Bendito Dios, aleluya. Si a mí me sacan de 40 a 400 años de esclavitud, no le pido nada a nadie. Y si tengo que comer, bueno, y si no, no. Pero yo sé que estaba mejor que antes. Tú demandas, pero mira la foto más grande, mira tu vida. Y di, pero es que estoy muchamente mejor que como estaba antes. Es para que te conformes con lo que Dios te pueda dar hoy. Y me llama la sabiduría de Salomón en Proverbios. Vamos a Proverbios. Salomón hablando de las generaciones. Proverbios 30. Mire lo que dice Salomón de las generaciones. Proverbios 30. Amén. Amén. Bendito Dios, aleluya. Dice, versículo 7. Dos cosas te he demandado. Escuche lo que dice el proverbio. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra de mentirosa, aparta de mí. No me des, escucha lo que dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y me lleve el castigo. Miren lo que dice el 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hablando de la generación de este tiempo con los jóvenes y niños. Pero miren lo que dice de la generación mundial. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Bendito Dios. Ese mismo versículo lo fui leyendo en diferentes versiones de la Biblia. Y hay una versión que me llama la atención porque la otra versión decía: hay generación que por fuera dice estar limpio, pero su corazón sigue en inmundicia. Aleluya. Y esa generación en la que habla aquí Proverbio es la que habló ya Jesús también. Porque hoy en pleno 2021 se ha levantado una generación, y hablo en general, sea iglesia como gentiles, porque los dos están igual. El de afuera dice: si Dios no sana esto, no sana aquello, yo no creeré. ¿Por qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué no hace esto y no hace aquello? Y el de adentro dice: si Dios no me da esto, no me da esto, ¿qué pasará, Padre? Y te preocupas y dices: ¿seré que andaré en pecado? No, es que no estás haciendo la voluntad de Él. Necesitas apartarte de la voluntad tuya y empezar a hacer la voluntad de Él. A veces no es Satanás que te ataca, es que tú estás mal. Estás apartado y no te viene, no porque tú digas: oh no, es que Satanás me está reteniendo la bendición. No. Dios da y retiene bendiciones, no Satanás. Y tú dices: ¿por qué no me viene esto? Llevo años pidiendo por esto. Es que años llevas apartado de la voluntad de Él. Amén, amén, aleluya. Leíamos ayer mismo: Abraham, 100 años de espera por lo que había cometido y lo que había hecho. Y no es que Abraham no estuviera o no fuera escogido por Dios. Simplemente la voluntad de Él no estaba alineada con la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre me dice a mí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí entra la voluntad. No es solo buscar el reino, porque es fácil venir a la iglesia. Yo te puedo engañar, venir 7 días a la iglesia y estar aquí desde la mañana en oración, pero si no estoy buscando la justicia de Dios en mi vida, solo te estoy engañando a ti, porque lo que yo pida no me va a venir. Y ese es el problema que tenemos, que queremos ser fariseos, hacer todo lo que la ley dice, pero su corazón está lejos de Dios.
corazón está lejos de mí. Amén. Porque, como te lo digo, el problema que ha entrado hoy en día es que queremos venir a la iglesia y hacer que todo esté bien. Y cuando el pastor suelta una palabra de bendición, nosotros, amén, yo la agarro, pastor. Amén, yo la agarro, pastor. Esa es mía, pastor. La hago mía, pastor. Señor, bendito Dios. Pero cuando el pastor suelta palabra de exhortación, no decimos, pastor, amén, esa es mía, pastor. Porque eso le reclamó Jesús a los fariseos y escribas, que por fuera se miraban bonitos, que por fuera decían, yo no soy como el gentil, Padre, gracias, porque, y la oración de ellos en aquel tiempo era darle gracias porque no habían nacido ni mujer ni gentil. Eso eran los judíos en aquel tiempo, porque solo los hombres tenían derecho a entrar, y entraban allá y entraba el sacerdote, y a las mujeres las tenían allá afuera, y a los gentiles que ni se asomaran al templo. Eran basura. ¿Y saben cuál era la oración de ellos? Gracias, Padre, porque no nací como este. Gracias, Padre, porque no nací mujer. Gracias, Padre, porque no nací como los gentiles. Porque no soy como mi hermano. Porque diezmo más de que todos, Padre. Porque doy más que todos, Padre. Gracias, Padre. Y vino Jesús. Y cuando vio eso, dijo, generación de víboras, generación mala y perversa, mala, porque por fuera se miran lindos y creen estar haciendo todo, y amén, está bien que hagas todo, pero no es todo superficial, no es todo por fuera, no es todo que yo me ponga un saco y este pantalón y me mire bonito para el predicador. No, es que mi corazón se mire bonito para el Padre. Eso es lo que demanda el Padre. Eso es lo que demanda Dios. Lo demás es añadidura. Lo demás yo lo adorno y me pongo bonito, porque a la casa de Dios hay que venir bonito. Pero el problema es que la iglesia agarró una costumbre en que si por fuera te mira bonito, por fuera está bonito por dentro. Y el problema es que el humano no puede escudriñar los corazones. Los corazones los escudriña Dios. Y Él es el único que sabe cómo está ese corazón. Y para los gentiles de aquel tiempo, los fariseos y escribas eran los más perfectos. Para los gentiles, engañaban a los gentiles y los hacían creer que los fariseos eran los grandes doctos de la ley. Y vino Jesús, y cuando los reprendió y les empezó a sacar lo que eran de verdad, se enojaron. Y hay un pasaje que me llama la atención. Jesús empieza a hacer hazañas en Juan, del capítulo 1 hasta el 16, por ahí, todo eso de Jesús hazañas. Jesús hizo alrededor de 33 milagros en la Biblia. Solo 33, 35, y los que no están escritos, que a eso nadie los puede contar porque no se sabe cuántos más hizo. Pero bíblicamente se encuentran entre 33 y 35. Y me llama la atención algo. Jesús hace un milagro. Vienen los mismos escribas y fariseos y lo alaban porque lo hizo. Y creyeron en él. Una vez les tocó Jesús la ley de Moisés y cómo ellos eran con Moisés y cómo eran hacia el Padre. Dice que procuraron matarle. Vino Jesús y les dijo, ¿por qué cuando les hice hazañas como Moisés no me procuraron matar? Y ahora que les toqué lo que de verdad son, me quieren matar. Te lo estoy parafraseando, pero ahí está en la Biblia, puede buscarlo. Lo procuraron matar cuando les empezó a desenmascarar lo que eran. Mientras hacía lo que Moisés hacía, no decían nada. Y lo alababan. ¿Sabes cuál es el problema? Que mientras el pastor derrame palabra de bendición, tú estás bien tranquilo. Pero una vez el pastor empieza a abrir la espada de doble filo y empieza a desarmar todo, ahí es cuando vemos Cristo. Estamos igual que en aquel tiempo. No hemos cambiado. Y por eso se enoja Jesús. Porque dice, no han avanzado, tienen la Biblia, han visto todo y no han avanzado en su pensamiento ni en su corazón.
también así. Yo digo, wow, es para que ya no hay necesidad de decirle, Padre, dame, y no, Padre, gracias. Padre, gracias. Ayuda a que mi fe se establezca en ti. Que mi fe se establezca en ti. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No dice, la fe viene por el ver y el ver lo que Dios puede hacer. Y lo especifica la palabra de Dios. Gloria. Como diciendo, wow, yo entonces, mi fe, dice la gente, es que me falta fe. No, es que no estás oyendo palabra, porque la fe se establece con la palabra. La fe se establece con la palabra. La fe se manifiesta con la palabra de Dios. No es que te falta fe. Y si tú oras por fe, yo no te voy a dar más fe, yo te voy a mandar a la palabra. Aleluya. Poderoso, Hijo de Dios, aleluya. Y yo digo, wow. Y mientras leía, más me sorprendía. Y en Juan 2, vamos a Juan 2, hay algo que me llama la atención ahí. Gloria a Dios. Juan 2. Amén. Hijo de Dios, aleluya. Como lo tenga, me dice amén. Amén. Mira lo que dice aquí. En la boda de Caná, Jesús hace el primer milagro. Hace el primer milagro. Escuchen lo que te voy a decir aquí. Qué lindo mi Jesús, aleluya. Para salvar una fiesta que ya estaba perdida. Si Jesús no hacía eso, la fiesta ya no puede continuar. Ya no tenía sentido. Pero una fiesta en la que los escribas y fariseos les gustaba celebrar. Viene Jesús y les hace un milagro a ellos para complacerlos a ellos. Y mira lo que pasa después. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en otra fiesta, muchos creyeron en su nombre. ¿Viendo qué? Las señales. O sea que se afianzaron en las señales y no en Jesús. Punto número 1. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Yo decía, wow, entonces a Jesús no le gustó que su pueblo se afianzara en las señales que hacía. A Jesús le gustó que su pueblo se afianzara en lo que Él era. Y Él a cada rato decía, sí, yo soy el Hijo de Dios. Mi Padre es Dios y mi Padre me ha enviado. Pero ellos creyeron en lo que Jesús había hecho, en transformar el agua en vino, en sanar a los enfermos. Y Jesús dijo, espérame. Estos se afianzaron por lo que vieron. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que una vez Jesús deja de hacerlo, esos que creyeron y solo por vista quedan conchados. Porque ya no está Jesús el que les hace los milagros. Ahora hay un Jesús que los quiere transformar internamente. Y eso ellos no lo pueden ver. Eso no les complace a ellos. Y Jesús dice, no, esto no me está gustando. No se fiaba de ellos, dice. Todos esos creyentes, todos esos que creyeron en la multiplicación de los panes, ahí creyó todo el mundo. Ahí todo el mundo vino a Cristo. Pero cuando Cristo fue a la cruz, todos empezaron a ir. Y nadie quiso hacer lo que mi Padre decía. Cuando Él empezó a decir, el que tome su cruz y sígame, ese es mi discípulo. Todos los que creyeron en la multiplicación de los panes, dice que se empezaron a ir. Amén. Todos los discípulos hasta quedar 12. Eran más de 12. Y todos los discípulos que según arrastró desde Juan hasta los últimos capítulos, se empezaron a desparcir cuando escucharon la palabra fuerte que Jesús empezó a soltar. Cuando Jesús ya no empezó a dar panes y peces, se empezaron a ir. Cuando Jesús empezó ya no a complacer sus corazones, se empezaron a ir. Aleluya. Y eso no cambia de ahora. Ese pueblo no ha cambiado el de ahora. Cuando Jesús ya no te complace
hacia ti y dices, no, es que qué aburrida se ha hecho la palabra. Qué aburrida se ha hecho la palabra. La palabra nunca fue aburrida. La palabra siempre ha sido dura. Aleluya. Porque quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cuando dijo eso, se le fue la mitad. La mitad de los que querían panes y peces. Aleluya. Así mismo es. Cuando lo buscaron para matarle, se le fue la otra mitad. Y no se fueron los 12 porque de verdad. Pedro, viendo que Jesús sanó a la suegra en su propia cara, a eso no le bastó a Pedro y lo negó todavía. Gloria a Dios. A la cruz solo llegó Juan. Pero porque Juan dice que se recostaba en el pecho de él. A Juan no le importaba si Jesús hacía panes o peces o lo que sea. Jesús estaba establecido, que Juan estaba establecido en otra cosa, en el corazón del Padre. Y él se estaba, y dice que a la muerte, cuando estaban los crucificando, Juan estaba ahí viéndolo. Porque eso es un discípulo, que me da o no me da el maestro, yo lo sigo. Por eso cuando resucitó, ¿sabe que la fe los 11 la habían perdido? Los 10 la habían perdido antes de que Jesús lo mataran. Porque ya no estaban ahí. Solo estaba Juan. Uno se había suicidado, solo quedaron 10 y esos 10 estaban escondidos. Porque iban a matar al maestro. Crucifican a Jesús, Jesús resucita. Y no creyeron a la palabra que Jesús les dijo que iba a resucitar. Y cuando se presentó ante ellos, todos dudando si era Cristo o no. Sí, Señor, así mismo es. Y vino otro, es que tengo que verlo primero y meter el dedo en el costado para que... ¿Cuándo fuiste discípulo entonces? Aleluya. Aleluya. Si tenías que ver para creer, ¿cuándo fuiste discípulo? Aleluya. Por eso Jesús se complace que esta generación que no haya visto a Cristo haya creído a lo que Cristo ha dicho. Jesús se complace con una generación, lo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la generación que la bendiga. Esa generación es la bendición de Dios. Una generación que no necesariamente viendo milagros creen en la palabra. Porque no saben que su fe ha sido establecida en Él. A mí me gusta leer de Juan porque Juan fue tan cercano al Padre que aunque no tuviera privilegio porque no llevaba la bolsa tampoco, él seguía a Jesús. Él seguía al Padre. Y el Padre no lo bendijo con casi nada que escribiera Apocalipsis. Casi nada. Porque las señales lo siguieron a él. Porque él siguió al Padre. Yo quiero hacerte conciencia y de saber que tú puedes obtener lo que Dios te quiere dar. Porque Dios te quiere bendecir siempre. Tú eres hijo de Él. Pero lo que Él espera primero es una comunión cercana a Él. Es seguirlo a Él y las señales te seguirán a ti. No andes buscando señales, no andes buscando afuera, buscando milagros. No le digas al Padre, Padre, me olvido de ti por un momento porque necesito enfocarme en mi trabajo, necesito hacer algo, Padre, por favor. Ya, olvídate, mira el Padre de ahí. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, deje todo lo que tiene y siga. Porque el mismo Jesús dijo, nadie que haya dejado todo lo que tiene por seguirme a mí, no lo voy a bendecir al doble en esta tierra. 100 veces en esta vida. Nadie que dejando todo por mí, no se lo voy a recompensar, dijo Padre. Si mi Padre hizo eso, ¿qué me basta a mí? ¿Por qué le quiero seguir viendo a ver si tiene otra quinta pata? No. Hago lo que Él me dice. Gloria. Y a ver qué sale. Amén. Jesús hizo un milagro. Y los que lo conocían empezaron a decir, bueno, pero este que no es el hijo de José y María. No puede ser el Cristo.
el Cristo tiene que salir del linaje de David. Como que no conocían. Dijeron, es que el Cristo tiene que hacer más señales. Mire cómo fue ese pueblo. ¿Por qué creen que no reconocieron la prédica de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista nunca les hizo maná ni del cielo, ni nunca les dio panes, ni peces, nunca multiplicó nada. Y como lo conocían, porque ese pueblo era tremendo, le dijeron a Jesús, oye, pero Juan no hizo señales, tú al menos las haces. Jesús mismo se quedó perplejo cuando escuchó decir que si Juan no había hecho señales, él la estaba haciendo. Y luego dice otra palabra que me llama más la atención. Cuando termina la multiplicación, vamos a leerlo. Esto sí está tremendo, mira. Vamos a ir a Mateo 12:45. Aleluya. Amén. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, deseamos de ti ver señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. ¿Qué les dijo? Adúlteros. Demanda señal, pero señal no se le da, sino la señal del profeta Jonás. Les terminó de decir todo eso y les dice, cuando el espíritu, en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, busca reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entrado, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también, escuche bien, acontecerá a esta mala generación. Cuando le piden señal, Jesús le dice esto. Le piden un milagro y Jesús les dice esto. Aleluya. Como diciendo, el mal espíritu que tienen de no creer en mí, no solo va a hacer eso. Dice que se va a salir y cuando regrese va a traer 7 peores que él. Todo porque dudaron de quién era el Cristo. Amén, amén. Dudaron de lo que Cristo podía hacer y de lo que Cristo era. Cuando alguien me dice a mí, no, es que yo no creo en Jesús, yo me preocupo. Porque uno que sabe la palabra sabe lo que es decir no creo en Jesús. Dice la Biblia que el que no creyere, cuando ustedes prediquen, les digo, y vayan por todo el mundo y prediquen, bautizándolos, el que cree y sea bautizado será salvo. Y les digo, y el que no creyere será condenado. No les dio choice. Jesús y la incredulidad fue un problema serio. Jesús y el no creer a su palabra es un problema serio. No es poner en duda un libro que escribieron, no. Es poner en duda lo que Cristo dijo. Y una vez tú pones en duda lo que está en esta palabra, iglesia, preocúpate. Porque entonces ya no te llamas iglesia. Bendito Dios, aleluya. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Porque con el oír nomás creyeron en que iban a poder ser libres de lo que eran. No día que llegó la palabra aquí. Yo no sé de la manera que tú creíste o de la manera que se te fue dado el evangelio. Yo no sé cuál fue el mensaje que te dieron, o si no te dieron mensaje y un amigo te invitó y tú fuiste a la iglesia. No sé. No sé de la manera que tú aceptaste a Cristo. Pero que nunca se te olvide el por qué lo aceptaste ese día. Que no lo aceptaste porque te podía dar algo. Yo siempre digo, yo lo acepté porque a mí me dijeron que había un infierno que estaba hecho para el que no creyera. A mí me dieron para el que no creyera. Con 11, 7, 8, 9 años, ¿por qué me dijeron eso? ¿Piensas que le iba a dudar 3 veces yo? No,
es que, ¿y quién sabe si no hay infierno? Mira, si no hay o no hay, con solo el hecho de saber de que yo no sé qué puede haber en la otra vida, yo lo acepto a Jesús. Amén, amén. Y como tú no tienes potestad de saber qué puede haber en la otra vida, tú sigues, mira, y sigue haciendo la voluntad del Padre, porque ni yo ni tú sabemos lo que puede haber en la otra vida. Y si la Biblia es cierta, y la Biblia lo es, como dice que hay un infierno, tú y yo sabiendo ahora cristianos, siendo cristianos ahora, ya maduros, 15, 20 años que tú te estás siendo cristiano, ya sabiendo que ahora hay infierno y cielo, ¿qué te hace retroceder? Si tú sabes lo que hay, si tú sabes lo que hay después, se la paso tal vez, y aunque no, al incrédulo. Pero nosotros, que habiendo visto no creemos, dice un versículo, que teniendo, y les dijo Jesús, si se levantaren, ¿sabe cuando les dijo, cuando el rico se fue al infierno y Lázaro se fue al cielo? Él mismo les dijo, no, es que aunque se levantaren todos los profetas, no creerán. Aleluya. Y el rico quería enviar una señal, dijo, no, díganle que yo estoy aquí en el infierno, para que tan siquiera si creen que, le dijo ahora, no, a Moisés tienen, a los profetas tienen, y ni aunque se levantaren todos, no creerán en él. ¿Usted cree que no conocía a ese pueblo, a esa generación, a la cual hoy nosotros, dice que esas generaciones nos van a juzgar a nosotros, porque somos peores que ellas? Porque teniendo la palabra nos cuesta creer y dudamos de que si el pastor es esto, si el pastor es aquello, ¿será que mi pastor es aquí? Y van donde no, es que yo dudo que el pastor sea así. Yo dudo que eso está en la Biblia. ¿Será que la enseñanza que está dando el pastor será cierta? Aquí no hay de eso. Voy a analizar y di, cuando yo acepté a Cristo, lo acepté porque yo quería librar mi alma. Alguien que esté a punto de morir, si llega el mejor doctor y le dice, tengo la cura, ¿la quieres? Usted piensa que la va a dejar ir. Así estaba tu vida antes de venir a Cristo. Que el único que tenía la cura para levantarte de ahí era Cristo. Y ahora te has vuelto en una generación tan incrédula a lo que Cristo dice, sabiendo que tú ya has pasado, sabiendo que tú has tenido situaciones en las que solo Dios te ha levantado, sabiendo que tú has pasado por situaciones en las que solo Dios te ha ayudado. ¿Por qué la incredulidad sin palabra entonces? Ya no solo habiendo leído lo que aconteció, sino que ahora nosotros mismos somos testimonio de lo que Dios ha hecho. Así que yo te insto, si te la piensas 2 veces a regresar, analízalo bien, porque es imposible, dijo Pablo, regresar de un lugar de donde Dios ya me ha sacado. ¿Cómo es posible regresar a ser esclavo? Dijo Pablo. Si yo ya soy libre, lo dijo Pablo. Y nosotros, yo siempre digo que no llegamos ni a los talones de esa gente. ¿Por qué lo decimos nosotros? ¿Por qué dudamos de Cristo? ¿Sabes? Yo te insto a saber que hay una salvación grande que Dios te ha dado a ti. Y te la ha hecho propia tuya. Y ha dicho, yo quiero ser el que sane a ese pueblo, el que salve a ese pueblo. Por lo tanto, no amagues a irte. Porque tú bien lo sabes, yo no te lo tengo que decir, tú bien lo sabes de dónde Dios te ha sacado. Tú bien lo sabes la vida que tú tenías antes. Yo no te la tengo que decir. Tú bien sabes lo que pasará en tus generaciones si descuidas de la voluntad del Padre. Tú lo sabes. Yo no te lo tengo que decir. Como tú lo sabes, pelea la batalla. Vamos a orar por esta palabra.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos has dado el privilegio, Padre, de escuchar un día más, Padre, Gracias tu te palabra. damos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has Nos dado, has permitido, Padre, Señor, el una vez oído, más, Padre, el Señor, estar entendimiento para edificado, atesorar lo que tú nos has dado, Dios mío. palabra, Por el privilegio que nos has dado de dar tu palabra. Que no que vuelva a ti vacía, Padre. Tu palabra no vuelva a ti vacía y que la atesoren en sus corazones, Padre. Que la pongan por obra, Dios mío, y que no sean solo oidores, Dios mío, te pedimos, Señor, sino que sean hacedores de tu palabra, Padre. Gracias, Padre.